Bien, listo. Bueno, estábamos hablando acerca de este hecho que ocurrió en la noche de ayer acá en Mariano Moreno al 1800, donde había dos muchachos sentados en la vereda de su casa y observaron hacia la esquina que dos motochorros intentaban robar la cartera a una señora que estaba esperando el colectivo. Y uno de los muchachos salió en defensa de esta mujer evitando que le robaran la cartera. Bueno, la señora se fue, tomó el ómnibus, el muchacho volvió a sentarse con su amigo. Los choros volvieron y le pegaron un tiro en la cabeza. Empieza la investigación y determinan que uno de ellos, apodado el alemán Caro, no sé si le suena el apellido Caro, usted debe tener así el alto de expediente con el apellido Caro. Estaba cumpliendo arresto domiciliario otorgado por un juez de Concepción porque estaba enfermito, no podía estar en la cárcel o en la comisaría donde le corresponde, porque estaba sabemos enfermito, que está entonces le dieron arresto domiciliario. Rebalsado esto. Algo habíamos hablado de que esto íbamos a tocar. La falta de control. Yo soy muy crítico del sistema de administración de justicia en general. Para que la gente lo entienda, hay dos sistemas de administración de justicia, uno federal y uno provincial. Sí. El hecho que usted me relata es el sistema de administración de justicia provincial. Soy muy crítico también de mis colegas fiscales provinciales, porque cuando usted va a una audiencia de detención, no va a ver la cara del fiscal titular que tiene acuerdo de la legislatura. Va a un auxiliar. Sí. Ese auxiliar no tiene acuerdo de la legislatura de la provincia, por lo tanto actúa en función de su propia condición. Aun cuando dice de que en realidad está actuando en nombre del fiscal titular, la verdad que ahí ya tenemos de arranque una falencia. El otro arranque que tenemos es que tenemos recontra saturadas las cárceles. Y es un gran problema que tiene la justicia federal también, ¿no? Bueno, a ver, nosotros no tenemos ese problema. Esta es otra cuestión que está como mito. Nosotros no tenemos ese problema, nosotros tenemos cárceles federales, nosotros los trasladamos, de hecho yo como fiscal, cuando hay una prisión... lo directamente a Metán? A Metán, estoy pidiendo hasta que lo lleven a Río Gallegos. La ministra de Seguridad de la Nación dijo hace muy poco que le ofrecía a la ciudad de Buenos Aires 90 vacantes en el sistema penitenciario federal. ¿Y en qué quedó la cuestión esta de una posible... construcción de una cárcel federal donde están los arsenales, sí. No hay ningún proyecto en ese sentido. No hay. Yo creo que tenemos que saber diferenciar lo que son proyectos políticos de los políticos en materia de justicia, que lo que busca es calmar el clamor social que se da en un caso como el que usted me menciona. Sí. Un hombre sentado en la calle, viene otro, le pega un tiro en la cabeza y resulta que tenía que estar en su casa en prisión domiciliaria. Es algo que la sociedad no entiende, no está de acuerdo, pero aparte es contrario a la ley. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros en estos casos no llevamos a juicio a los magistrados que permitieron eso. Es lo que yo vengo sosteniendo y me doy con la situación, por ejemplo, acá en Tucumán. Voy a hablar de la justicia tucumana, que yo veo que tienen muy malas actuaciones los jueces. Por ejemplo, este caso de esta nena violada durante 5 años en el Instituto Goretti, que estaba institucionalizada a cargo del poder político gobernante de la provincia. Y la chica ahora está en una institución mental pidiéndole que vaya el abuelo al cual se le prohibió tenerla durante 2 años, que vaya el abuelo, la retire de ahí, pues ya no la quieren tener más. Pero ¿y el juez? ¿La justicia? No, yo soy de los que cree que el sistema de administración de justicia provincial o federal no funciona. Y cuando se pretende hacer un plan político en materia de administración de justicia, se hace a impulso de lo que dicen los medios de difusión. Claro. Pero no hay un plan serio que se maneje en función de lo que corresponde desde el punto de vista científico. Le doy un dato. ¿Conoce usted algún plan en materia de política criminal que se apoye en estadísticas? No. Es más, ¿las estadísticas existen? No existen. Vamos con eso, esa es otra. Ese es el otro problema. El registro de femicidios en la República Argentina se basa a los registros periodísticos y no a los registros judiciales.
Antes que siga, sé que vino con Tiripegue. sí, exactamente. Le ofrezco un cafecito, lo quiere con azúcar, edulcorante. Amargo. Y espero que tenga buen café, porque yo tengo buen café en mi oficina. Bueno, sí, ya sé que tiene buen café, por eso le quería devolver la gentileza de cuando me recibe con un café. Dichoso que vos has podido saborear el café. Sí, no, me lo preparó él. Perdón, discúlpeme, a usted nunca lo he visto en mi oficina. ¿Cuándo estuvo? Trabajando, le estoy hablando hace muchísimos años. Le vamos a pedir interrumpimos ahí la charla, que don Guillermo Otino pase, por favor, se vaya ubicando ahí en el sillón del living. Ya está también el próximo invitado. Vamos a hablar del tema de bastante, relaciones institucionales. Wow. Así que hoy venimos filosos, así que vamos a ver. Pero sí, bueno, perdón que interrumpía. Vamos a la estadística. Dale. No hay estadísticas. No. Mejor dicho, hay estadísticas, pero se ocultan. Hay estadísticas, pero a veces están mal hechas. Y si usted compara las estadísticas de la policía, que pueden tenerlas, porque generalmente los tienen en función de determinadas situaciones, con las estadísticas del Poder Judicial y con las estadísticas del Ministerio Público, no coinciden entre las tres. No. Conclusión, ¿cómo voy a hacer yo un plan de política criminal vinculado a los presos? Porque este caso que usted me menciona es de un preso. Sí. ¿Cómo voy a hacer un plan de política criminal si no tengo estadística? Seguro. Bien. A ver, antes que sigamos, ¿tenía el pelo oscuro todavía usted cuando yo fui a su oficina? Usted se confundió de persona. Bueno, pasa que en los últimos y era muy joven. Yo sabía a qué edad llegué acá de fiscal de la Cámara Federal. Yo gané el concurso en la época del presidente de la Rúa. Fue el último decreto que firmó, si no me equivoco, de la Rúa. Sí, antes de irse. El último, mirá vos. Firmo me voy, digo. Sí. No, hágase cargo en Tucumán. En esa época, es curioso, pero en esa época el presidente elevaba permanentemente todas las ternas al Senado de la Nación, el elegido al Senado de la Nación, y el Senado de la Nación lo sacaba muy rápido. Sí. En mi caso, como el de la doctora Cosio y el del doctor Guayar, que fuimos los tres, el 27 de noviembre ni siquiera se trató en la comisión de acuerdo. Fue sobre tabla porque había una necesidad urgente en Tucumán de cubrir esa vacante. Hablando de cubrir vacante, ahora se fue el juez, el doctor Carlos Jiménez Montilla. ¿Cómo quedamos? Bueno, ahí también tengo algunas discrepancias con mi colega. Yo creo de que no tiene que ser una falencia por el cual no haya justicia. Claro. En la Cámara Federal hay 5 jueces. Están cubiertos los 5 cargos. Yo puedo tomar 2 de ahí y ponerlos a trabajar en el tribunal oral como subrogantes. No tengo dudas de eso. ¿Por qué no se hace? Y bueno, no sé. Ahora, lo que sí tengo claro, que también los fiscales debemos cumplir un rol importante. Cuando la Cámara Federal tenía 2 miembros nada más, 2 miembros, yo empecé a presentar pronto despacho y recursos de queja ante la Cámara Federal de Casación, porque se atrasaban los expedientes, de manera lógica. Pero además de presentar esas quejas a Buenos Aires, visibilicé el problema en Buenos Aires, le mandaba copia a la Comisión de Acuerdo y le mandaba copia al Ministerio de Justicia de la Nación, para que ellos vean, y expediente por expediente, fueron decenas de expedientes. Tarde o temprano eso lo ven. Ahora, si usted va a mandar que le atienda al caso a algún político de turno, y yo no sé si va a tener éxito. Qué bárbaro. La verdad que esto entorpece, por ejemplo, van cayendo los plazos, se van venciendo los tiempos procesales de distintas causas, como por ejemplo la ciudad universitaria. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue peleado con Brito? Yo no estoy peleado con nadie. No, qué sé yo. No, yo no estoy peleado con nadie. Ellos por ahí se enojan por mi manera de actuar. Esto es cierto. Es decir, a ver, ¿a qué juez provincial le han presentado alguna vez un recurso de queja por la demora que tiene? No, ninguno. Pero nosotros en federal sí, yo los presento. Entonces, eso crea malestar en la magistratura. Y entiendo el malestar que crea. Pero también tenemos que entender que nosotros ganamos sueldos fabulosos por un sistema que no funciona. Si esto fuera una fábrica, nos hubieran echado a patadas del Poder Judicial. Y ese es el otro problema. No tenemos quien nos eche. Claro. Porque el Consejo de la Magistratura de la Nación realmente está tapado de pedidos de juicios políticos de todo el país, pero rara vez le da trámite alguno. En el ámbito de la justicia, de los fiscales federales y de la Defensoría Oficiales pasa otro tanto. Ni le digo en el ámbito de la justicia provincial. ¿Cuántos jueces fueron destituidos
de la cantidad de las decenas y decenas de jueces. No, destituido creo que llegó uno, un fiscal. Un juez. Bueno, fue Pedicone. Eso le iba a decir. Un juez que salió a cuestionar el propio sistema. Claro. Anteriormente hubo otro juez. No, hay fiscales un juez de familia también. Pero sí. ¿qué le quiero decir? Que lo chocó al motoquero. Pero está bien. Ahora, fíjese, no lo echaron por su labor en el tribunal. Por su mal, a pesar de que tenía varios pedidos de juicio político por su mal desempeño como juez de familia, tuvo que ser protagonista. Ser protagonista Pisa no. También. Se jubiló. Sí. Se jubiló. Pero a ver, vuelvo a repetir el problema. El Poder Judicial no tiene quien lo controle. El Poder Judicial goza de la complacencia del poder político. Y la sociedad es la que paga las facturas, como la que pasó en este muchacho. Claro. Ahora, me pregunto yo, ¿dónde están los sociólogos que no analizan este conflicto? Porque a mí me gustaría saber por qué tenemos estas dificultades. Porque no hay un control realmente de las tareas que tienen que ejercer y no se hace responder. El día que digan, si vos te mandas una macana, vas a aparte del Estado, vas a pagar vos también las consecuencias de tu bolsillo, ahí van a empezar a aparecer todas los manos pulites. Yo creo que esa es una de las importantes soluciones. Tenemos que crear dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público un sistema de premios y castigos. Porque si yo no premio al fiscal, que realmente cumple su labor social de ser el impulsor de la acción pública, o no controlo y premio al juez que realmente cumple con su labor de magistrado, porque esto no es cuestión de darle la prisión domiciliaria y después que se encargue otro del carismo como el patronato liberado. Me parece que hay una seria dificultad ahí. Entonces, necesitamos en el Poder Judicial un sistema de premios y castigos. Y público. Yo quiero saber que sea público. Quiero una estadística pública de cuántos casos tiene este fiscal y cuántos de estos casos van a juicio. ¿Hay alguien que sepa cuántos casos ingresaron y de esos casos que ingresaron, cuántos fueron a un juicio oral y público? Hay un tema en que usted habló concretamente, o charlamos en otras oportunidades, con respecto a la forma de designación. Usted siempre habla del modelo de los Estados Unidos en el cual una persona, para acceder a este tipo de magistraturas, se llevan a cabo elecciones. ¿Ese tipo de modelos sería aplicable aquí? El sistema norteamericano es un sistema de referéndum. Es decir, hay un consejo de la magistratura y un sistema político que elige a esos jueces a través de los concursos. Ingresan por un pedido de tiempo determinado, 4 años. Le cuento un dato. Ese magistrado no empieza a ejercer la función hasta que durante un año, tiene que pasar por todo el sistema administrativo, tiene que conocer la calle del sistema administrativo. Bueno, cuando comienza función tiene un periodo de 4 años, en algunos estados son 5, y al cabo de esos años ese magistrado rinde cuenta a la sociedad. Y en una elección que no tiene carácter político, se hace el listado de los magistrados que se vencen. Y el ciudadano de a pie va y dice, bueno, este sigue, este no, este sigue, este no, este sigue, este no. Se hace un referéndum del rol social de los magistrados, que es una manera también de premios y castigos. Esta es la verdad. Porque hay otra creencia falsa, y es que nadie puede juzgar a los jueces y a los fiscales porque son científicos del derecho. Están locos. Científicos. Y claro, porque son académicos. Tenemos excelentes magistrados y tenemos excelentes docentes de la Facultad de Derecho, que su mayoría ejercen. Bueno, en países como España está prohibido ser docente en las facultades de Derecho y ejercer la magistratura. A ver, nosotros no. Nosotros tenemos muy buenos profesores de Derecho que como jueces son un fracaso, como fiscales son un fracaso. Sí. Y esto es un problema social que de alguna manera tenemos que corregir. Vamos a tener la cárcel y las comisarías llenas de perejiles si no cambiamos un sistema de administración de justicia que haga a lo que dice la Constitución. El Poder Judicial es un poder público, uno de los 3 poderes públicos, y responde al pueblo, responde al ciudadano de a pie como responden los diputados y como responde un gobernador o un intendente. ¿Por qué Poder Judicial no? La verdad que sí. Hace... Es más, dentro de la justicia, hablando de premio y castigo, hay uno que no
no conoce el pasillo del tribunal, está designado en la justicia federal. Yo le puedo hablar de muchas. Yo conozco magistrados que han ordenado la detención de un empleado porque no le gustó cómo lo saludaba. Dios. Entonces, pero bueno, es que ¿cómo vamos a juzgar y castigar eso? No hay visos de decir, che, por acá es... hay tantos temas... Señoría que ya... Hay tantos temas que por ahí no queremos dejar de tocar. Y usted es una persona que viene trabajando mucho sobre el medio ambiente y cómo empresas van degradando permanentemente, y hay situaciones en las cuales vemos que hasta 3 provincias o más sufren precisamente a causa de los desechos que tenemos o que nacen en nuestra provincia. Tucumán es la pared de un embudo donde único lugar de descarte es el dique de las termas. Todo lo que usted produce y residuos líquidos van a parar a las termas. Nosotros, desde hace ya muchos años, que impulsamos las causas por crímenes ambientales, que cometen las empresas importantes. ¿Cuál es el problema con que nos encontramos? Que del otro lado del mostrador, está acusado el empresario, pero también está acusado el poder político. Porque son los dos lados de una moneda. No puede haber un delito ambiental si no hay un contubernio político que le permita cometer ese delito ambiental. Claro. Entonces, nosotros tenemos ese impulso de las acciones. Hemos visto empresas que contaminan por encima de los niveles permitidos por la ley penal ambiental, autorizados por el gobierno provincial. Es como si a usted le autorizara, muchacho, hagan cigarrillo de marihuana acá, tranquilo nomás, que yo voy a hacer una resolución al Ministerio de Salud diciendo que la marihuana es espectacular para fumarla. ¿Me entiendes? No puede ser. No. Es una... Y afortunadamente, quien nos ha ayudado muchísimo a avanzar en causas penales y en condenas penales muy importantes, ha sido la Cámara Federal de Casación, allá en Buenos Aires. Porque en realidad los delitos ambientales, cuando son juzgados por los magistrados, el problema que tienen es que las magistraturas locales también responden a los cacicazgos políticos locales. Sí. Y ahí termina la historia. Si no, no tendríamos... En lo federal vamos a casación. Distinto, obviamente, y casación nos dio una respuesta fabulosa. Nos dio... Las causas penales por contaminación ambiental contra la SAT existen gracias a la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación. Las causas penales contra las empresas y mineras más importantes de Tucumán existen gracias a la Cámara Federal de Casación Penal, porque los jueces en federal en Tucumán se han encargado de sobreseer esos delitos. Sí. A mí me llama la atención cómo sigue existiendo y perdurando los gobiernos el actual director de Medio Ambiente de la provincia. Bueno, a mí no me llama la atención, pero la verdad es que le digo que tenemos un problema. Con el director de Medio Ambiente, ¿sabe dónde tuvieron que hacer el primer juicio de condena a un empresario como Rocha Ferro? En Santiago. En Santiago del Estero. Sí. Acá los juicios de contaminación ambiental, al menos hay 2 contra Rocha Ferraz en el Tribunal Oral Federal que no avanzan y están hace años. ¿Y el del ingeniero Ñorco avanzó? O sea, me está haciendo perder de cuenta, porque en realidad le iniciamos a los 15 ingenios. Sí, que están ahí a fondo. Ya hay condenas a otros, ¿no? O sea, a Grube por el tema. Sí, hay varios que fueron condenados. A ver, fue condenado un sanatorio, los dueños de un sanatorio fueron condenados a 3 años de prisión por mezclar los residuos patogénicos con los residuos comunes. Apareció una pierna en medio de un basural. Eso es gravísimo en materia de crímenes ambientales. Sí. El tema narcotráfico también es algo que queríamos tocar porque sabemos que... Me estás paseando por todo el programa. Y nos vamos a quedar cortos porque obviamente... Hay otro invitado, por favor. Y hay varios más, sí, yo sé que está pidiendo ya que suene la campana para tomar un respiro. A ver, en materia de narcotráfico, otra vez el problema que tenemos es una falta de estadísticas para implementar sistemas que tienen que ver con la política criminal. A ver, ¿cuántas causas penales? Porque vamos a hablar del tema del narcomenudeo para que la gente lo entienda. El poder político decidió que todas las causas de narcotráfico, todas las infracciones a la ley de drogas eran competencia de la justicia federal. Sí. Vino un poder político y dijo, no están trabajando bien lo de la justicia federal, se están portando, las causas no están avanzando, vamos a darle esto a la justicia provincial. Y sacaron una ley federal. La actual ministro de Seguridad de la Nación
en la época del presidente Macri, sacó una ley que dijo: aquellas provincias que quieran investigar el narcomenudeo lo pueden hacer. ¡Pum! Transferencia en Tucumán, en Santiago del Estero, de todo lo que es narcomenudeo a los fiscales provinciales. Nos sacaron la punta del ovillo. Claro. ¿Cómo llega al grande si el chico se lo pierde en el camino? No le puedo decir la cantidad de causas que pasaron a la justicia provincial. Ahora, mi pregunta ahí también es: ¿tiene la provincia todos los elementos que tenemos en la justicia federal? No. Porque empecemos porque nosotros tenemos laboratorios para hacer los estudios de droga de modo inmediato. Uh-huh. El otro día yo hablaba con el procurador de la provincia que me decía que ellos no tienen lo que nosotros llamamos un cromatógrafo gaseoso para hacer estos estudios, y que depende de la Policía Federal, y que la Policía Federal ya le cerró la puerta, le dijo: basta, nosotros no tenemos capacidad. Vuelvo a repetirles, a mí me parece que tenemos un serio problema de política criminal en materia de narcotráfico si no tenemos estadísticas verdaderas. ¿Cuántas causas por narcomenudeo entraron en la justicia de la provincia y cuántas de esas causas por narcomenudeo llegaron a un juicio oral y público? No a un juicio abreviado y no a un caso de prisión domiciliaria, y mucho menos a un caso de estos de probation como suspendiendo a prueba. Sí. Claro. Yo quiero saber ese dato. A ver, no podemos seguir insistiendo en políticas criminales en materia de narcotráfico. Rosario, ¿saben el lío que hay en Rosario? Sí, ¿Lo conocen? Claro. ¿Saben qué? Le sacaron, hace cosa de 3 meses atrás, le sacaron a todos los fiscales federales de Rosario la competencia en materia de narcomenudeo y se lo dieron a los fiscales provinciales, que están tapados de trabajo. Una Fiscalía Federal de Rosario, en el mejor de los casos, le está entrando una causa por semana, incluida la narcomenudeo. Ahora se la sacaron y se la pasaron a la justicia provincial, que tiene miles de expedientes iniciados por violencia de género, por asesinatos. ¿Cómo vamos a entregarle a un Ministerio Público Provincial la investigación de estos casos, que, insisto, son la punta del ovillo de los casos nuestros? Yo me pregunto, al momento de hacerse estas transferencias en las distintas provincias, ¿fueron a chequear cuántas causas de narcomenudeo tenían los fiscales federales y cuántas fueron elevadas a juicio? No, fue un golpe de escena nada más, un golpe de efecto. Y salen a hablar de la cantidad de detenidos que tenemos en esta materia, pero no salen a hablar de la cantidad que fueron excarcelados. Claro. Tomo, por ejemplo, o referencia, el caso Bukele. Uh-huh. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una violación sistemática de los derechos humanos porque no tienen derecho a juicio. Los meten presos sin derecho a juicio. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador estableció... A ver, expliquémosle a la gente que Bukele es el presidente de El Salvador. Sí. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador autorizó al presidente a meter gente presa sin el derecho a juicio previo. Y a mí me parece una violación absoluta de los derechos humanos. Pero, José, no necesitamos llegar a eso. Nuestras comisarías están saturadas y nuestras cárceles están recontra saturadas de presos. Eso es una violación de los derechos humanos. Vos andás a una comisaría y preguntale a los presos. Esto es algo que no conozco que se haya hecho de periodismo, pero pregúntenle a los presos quién les da de comer. La familia de ellos. La familia. Sí. ¿Quién los abriga en el invierno? La familia. La familia de ellos. Sí. Es una grave falla del Estado. ¿Cómo el Estado, como mínimo, no les da de comer? Como mínimo no le da de comer. ¿Cómo puede ser que tengan cama caliente? ¿Qué es esto? Que haya 3 presos por una cama y se turnan para dormir 8 horas cada uno. ¿Cómo resolves esto? Insisto, estadísticas, trabajos científicos, análisis de casos. Pero vos tenés una población carcelaria donde entre el 30 y el 40% son los presos de buen comportamiento. Son presos que quieren salir, que hacen su tratamiento, que hacen su sistema de trabajo. Reinsertarse. ¿Por qué no vamos a alquilar un hotel allá en algún pueblo perdido y en ese hotel ponemos un alojamiento para este tipo de presos para poder liberar los espacios que tenemos en las comisarías? Sí. Y te pongo otro caso que puede ser resistido por los propios presos. Pero si yo voy a conceder una prisión domiciliaria, una excarcelación o algún tipo de salidas transitorias, antes al preso yo lo quiero con un análisis de sangre que me establezca si es adicto a algún tipo de estupefaciente.
Seguro. Porque esto va a obligar al propio preso a portarse bien. Seguro. Bien. Fiscal Federal Víctor Gustavo Gómez, nos quedaremos hablando ahora. Prácticamente lo hemos traído corriendo y lo hemos tenido corriendo todo el programa o el segmento que nos ha tocado. Con esto también le abrimos las puertas para, en una oportunidad no muy lejana, poder dialogar con usted, porque hay temas que han quedado todavía pendientes, de los que habíamos hablado No previamente. me diga usted, estamos en problema entonces. Así que en algún momento vamos a poder contar nuevamente con su presencia, esperamos que así sea. Yo le agradezco esta posibilidad, aunque tardía de mi parte, pero le agradezco esta posibilidad porque los medios de difusión masivos que tiene Tucumán no hablan de estos temas. Estos temas son tabú en la prensa local. Y generalmente cuando hablamos de estos temas lo que hacemos es reproducir la agenda nacional. Esto es un serio problema. Sí, generalmente se ocupa más de las cuestiones nacionales, es como que se están mirando permanentemente el ombligo. Sí, no, fíjense, están mirando Rosario, pero comparemos la estadística de Rosario con la estadística de Mendoza. Les doy un caso muy concreto. La Justicia Federal de Rosario tiene menos causas penales por droga que la Justicia Federal de Mendoza. Y no miramos Mendoza. No. Seguro. Bien, hacemos una pausa y ya seguimos con esto que es Tucumán al Día.